más que un dulce, es una tradición que se está perdiendo con el paso de los años. Era el clásico tosh de las novenas, de las fiestas tradicionales del santo patrono del pueblo. Era un dulce muy conocido en las familias yucatecas. Con pocos ingredientes, mantequilla, harina, huevos, pero que requiere de mucha práctica, se elaboran estos buñuelos, que son bien acompañados con un rico toque de miel. Probarlos es retroceder muchas décadas y son esos sabores que traen recuerdos. Para la joven chef repostera Miriam Romero, encontrar la receta no fue tarea fácil y tuvo que ubicar esta tradición en varios municipios del interior del estado. Pero también le dio su toque y en esta ocasión nos elaboró los tradicionales, que se acompañan con miel, y unos modernos que conjugaron deliciosamente con mousse de chocolate, uno que ha sido recientemente galardonado como el mejor del mundo. Es una tradición que se va de generación en generación y pues no todos siguen eso de las recetas yucatecas y se están perdiendo inclusive muchas, porque pues o las familias no lo quieren compartir o simplemente pues no más esto de no la siguen. Aprendí de esto de varias personas y fui esto de adecuando también, porque pues hay algunas cosas que pues se puede sustituir con agua, puede ser con agua o con leche a la hora de hacerlas. Es solamente cuestión de técnica, porque pues es a la hora de formarlos, solamente es que uses las cucharas para darles la forma redonda, para que puedan quedar así bonitos y no queden así como que deformes. Alguien comentó de forma sabia que nunca hay que perder una tradición, porque ahí está el origen de nosotros, nuestro ADN cultural, y los buñuelos encajan a la perfección. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.